Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Y bueno, hoy les traigo las generalidades del sistema nervioso. Vamos a hablar de cómo está compuesta desde el punto de vista muy general, cuáles son sus grandes divisiones. Y ya con esto, o de este video, se van a derivar después las generalidades del sistema nervioso central y las generalidades del sistema nervioso periférico. Así como también tengo desarrollado una serie de videos del sistema nervioso simpático y un video del sistema nervioso parasimpático. Todo desde el punto de vista general para que sea estudiado como introducción al sistema nervioso y poder estudiar el mundo de la neuroanatomía. Entonces, este sistema nervioso no es más que un conjunto de células que están encargadas de gobernar todos y cada uno de los procesos que se den en el cuerpo humano. Procesos que sean tanto voluntarios como procesos que sean involuntarios. De manera que es como la computadora central, es la máquina encargada de, digamos, dirigir todos los demás procesos que van a ser el resto de los sistemas corporales. Recuerden ustedes que el cuerpo humano no es más que un conjunto de muchos sistemas. Sistema cardiovascular, sistema digestivo, sistema endocrino, sistema osteoarticular, sistema muscular. Entonces todos ellos están gobernados a su vez por este sistema nervioso. Entonces se puede decir que es uno de los sistemas nerviosos, uno de los sistemas más importantes del cuerpo humano, ya que gobierna los demás. Sin embargo, bien es sabido que todos los sistemas son necesarios para el correcto funcionamiento del organismo, ya que están todos interrelacionados entre sí. Entonces, como les dije, este es el encargado de dirigir, supervisar, controlar todas las funciones de nuestros órganos, es decir, de cada una de las vísceras y del organismo en general. ¿Cómo hace el sistema nervioso para hacer esta función? Bueno, tienen unas células maravillosas, ultra mega desarrolladas, que son las llamadas células nerviosas o conocidas más fácilmente con el nombre de neuronas. Esta neurona es la unidad básica mínima fundamental del sistema nervioso. Sabemos que la unión de neuronas va a constituirme lo que es el tejido nervioso, es decir, muchas células nerviosas entre sí, y este tejido nervioso van a unirse distintos tipos de tejido nervioso para conformarme los órganos o las vísceras que serían los órganos nerviosos, como sería en este caso el encéfalo, por ejemplo, la médula espinal o inclusive las subdivisiones del encéfalo. Y por último, todos estos órganos nerviosos al unirse es que componen este gran sistema nervioso, que no es más que la unión de estos órganos nerviosos. Lo que les acabo de decir, vamos a verlo aquí un poco más graficado, la parte mínima fundamental de la neurona, que vean que tiene una forma celular muy particular, distinta a las otras células del organismo. Luego, varias células digamos, con una función en común van a unirse para formarme el propio tejido nervioso. Entonces, el tejido nervioso se puede decir que no es más que la unión de células que tengan función afines, funciones en común. Y ahora, los distintos tejidos del cuerpo humano, por ejemplo, tejido nervioso, más un poquito de tejido vascular, más un poquito de tejido linfático puede ser, aunque bueno, en el sistema nervioso no lo vamos a encontrar, pero puede haber una parte digamos, de tejido también hemático, por ejemplo, va a constituirme el órgano. Entonces un órgano no es más que una unión de varios tejidos que tienen funciones distintas, pero que se agrupan para poder llevar a cabo una función mayor que viene dada, por ejemplo, como un órgano. Entonces usted va a ver que un órgano es el encéfalo y el encéfalo está conformado tanto por tejido nervioso, que sería su composición principal, pero también tiene tejido sanguíneo que le lleva nutrición, también tiene células sanguíneas como tal, también va a tener, digamos, tejido conectivo que va a ayudarlo a realizar la función completa. Entonces esto es lo que es el órgano, la unión de varios tejidos, pero en el caso del sistema nervioso, nuestro tejido principal va a ser el tejido nervioso. Luego que estos órganos están constituidos, bueno, cada órgano se va a unir, por supuesto, con funciones similares. Por ejemplo, se une telencéfalo con diencéfalo, con metencéfalo y van a conformarme, junto con la médula espinal, el gran sistema nervioso. Entonces, los sistemas o aparatos no son más que la unión de órganos que tienen funciones afines. ¿Okay? Entonces, así es como se constituye el propio sistema nervioso desde lo más pequeño hasta lo más grande. Vamos a ver entonces cuáles son las divisiones de este sistema nervioso, pero antes no te vayas a despegar de este video.
Importantísimo que te suscribas al canal. Aquí abajo donde tú ves que dice suscribirse, le das clic y automáticamente quedas suscrito a los más de 270 videos de anatomía y seguimos subiendo casi a razón de uno diario. Si hay algún video que tú no encuentres en el canal, tú me lo escribes en los comentarios, que siempre los leo. No siempre los respondo todos, pero sí los tomo en cuenta a la hora de realizar los videos faltantes. Nos habíamos quedado en el esquema donde íbamos a explicar las subdivisiones del sistema nervioso. Se dice, la mayoría de los autores concuerdan, que el sistema nervioso está dividido en dos grandes porciones, aunque algunos lo dividen en tres. Yo le voy a explicar por qué algunos lo hacen en tres. Entonces, ¿por qué es más fácil dividirlo en dos? Porque simplemente lo dividimos en un sistema nervioso central y en un sistema nervioso periférico. Lo que agregan algunos autores es una tercera subdivisión como sistema nervioso autónomo o vegetativo, pero ya le voy a explicar que este sistema conviene más bien añadirlo al periférico y no ponerlo como uno paralelo. Entonces, partiendo del hecho de que se divide en dos grandes partes como sistema nervioso central y periférico, vamos a subdividir ahora cada uno de estos sistemas. El sistema nervioso central, por su parte, bueno, hay un video en el canal de generalidades del sistema nervioso central, es la central, es quien se encarga de gobernar a todo el resto de los subsistemas del sistema nervioso. Es decir, el sistema nervioso periférico actúa porque la orden se le da al sistema nervioso central. Es el eje central, simplemente está conformado por dos grandes órganos. Uno es el gran encéfalo, que es lo que comúnmente conocen como cerebro, pero ya les he explicado a lo largo de todos los videos que el cerebro solamente es una parte del encéfalo, entonces conviene más llamarlo encéfalo, a la masa completa. Y el segundo órgano, que es una prolongación del encéfalo, es la médula espinal. No confundiendo, siempre le hago énfasis, médula espinal con médula ósea. Sí, la médula ósea es algo que está dentro de los huesos, es un tejido formador de sangre, es decir, es un tejido hematopoyético. La médula espinal está en el centro de la columna vertebral y es un tejido nervioso, yo les estoy explicando. Entonces, tanto encéfalo como médula espinal en conjunto son los que me conforman al sistema nervioso central. Sabiendo que después el encéfalo, como lo van a ver en el video de generalidades del sistema nervioso central, está dividido en cerebro anterior, medio y posterior. Ya todos los videos de cerebro anterior, que es el mismo telencéfalo, están en el canal, son más de 70 videos de neuroanatomía, igual los de cerebro medio, igual los de cerebro posterior. También tenemos video de médula espinal allí. Entonces este es el sistema nervioso central. Por su parte, el sistema nervioso periférico es el que vamos a dividir en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Entonces este sistema nervioso autónomo o vegetativo conviene más meterlo como parte del sistema nervioso periférico y no, como le había dicho, como una subdivisión principal. ¿Qué hace el sistema nervioso periférico? Bueno, este sistema nervioso periférico simplemente es la conexión que tiene el sistema nervioso central con el resto del organismo. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central da las órdenes y todos los demás, es como que fuera el CPU, pero si tú no conectas a ese CPU al monitor, tú no lo conectas al mouse, tú no lo conectas al teclado, simplemente se queda él dando órdenes sin saber qué hacer. Entonces el sistema nervioso periférico es como ese conjunto de cables, por así decirlo, que conectan el sistema nervioso central con el órgano que vaya a hacer la función como tal. Es por ello que este sistema nervioso periférico lo subdividimos en un sistema nervioso somático, que son aquellos nervios que denominamos raquídeos, los que comúnmente usted escucha que derivan de la médula espinal algunos y otros que vienen directamente del encéfalo. Entonces, este sistema nervioso somático está conformado por los nervios raquídeos, que son los que usted ve, que se llama C1, C2, C3, C4, hasta C8, y después los dorsales de 1, de 2. Esos son los nervios raquídeos porque derivan del raquis, es decir, de la médula. Pero resulta que hay una serie de nervios que pertenecen al sistema nervioso periférico, que son los pares craneales. Estos pares craneales son nervios que son como nervios raquídeos, pero que en vez de venir de la médula vienen directo del encéfalo. Por eso es que algunos estudiantes, al ver que los pares craneales derivan del encéfalo, piensan que los pares craneales son parte del sistema nervioso central. Y no es así. Los pares craneales son parte del sistema nervioso periférico porque no son más que comunicación del encéfalo con el resto de órganos, sobre todo órganos de cara y cuello, pero bueno, hay nervios, por ejemplo, como el nervio vago, que tiene inervación inclusive en el abdomen. Entonces, estos dos nervios raquídeos y pares craneales son parte del sistema nervioso somático, es decir, van al todo el cuerpo. El sistema nervioso autónomo, por su parte, hace alusión a su nombre, ya que es un sistema nervioso que es ingobernable. Algo que tiene este sistema nervioso somático es que es gobernado por el sistema nervioso central. Son cosas que yo puedo controlar
en su mayoría a voluntad. Sin embargo, el sistema nervioso autónomo yo no lo puedo gobernar a voluntad. Son aquellas, digamos, funciones que simplemente no está en ti hacerlas o dejarlas hacer, como por ejemplo los latidos del corazón, decir al corazón que se contraiga, que se deje contraer, que baje la frecuencia cardíaca, que la suba, que se vasodilaten los vasos sanguíneos, que se produzca saliva, cualquier hormona, que se produzcan las lágrimas, que se te produzca sudor. Imagínense, todo lo que nosotros no podemos controlar en el cuerpo humano, la frecuencia respiratoria, que se dilaten los bronquios, que se contraigan. Todo eso es gobernado por el sistema nervioso autónomo, a lo cual también le dedico un video en particular, y por sus subdivisiones, que son los famosos sistema nervioso simpático y parasimpático. Esto entonces es la gran subdivisión del sistema nervioso como tal. Bien, el encéfalo, como les había dicho, está conformado por tres grandes porciones. Vean aquí arriba. Aquí en rosado está, por cierto, el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Y este encéfalo a su vez subdividido en un cerebro anterior, llamado también telencéfalo, que aquí está en verde, un cerebro medio, llamado también mesencéfalo, y un cerebro posterior, que también vamos a denominar rombeencéfalo. Por su parte, estas son las subdivisiones del sistema nervioso periférico. Vean que el somático está conformado por nervios raquídeos y pares craneales. Vean que de la médula espinal emergen muchísimos nervios, que son los que me van a conformar los famosos plexos, algunos, o nervios simplemente que van hacia la periferia, hacia los miembros, hacia el tronco. Esos son los nervios raquídeos. Mientras que ven que hay una serie de nervios que se ve que vienen directamente del encéfalo. Esos son los pares craneales, y vean que es la segunda parte del sistema nervioso somático. Por su parte, el sistema nervioso simpático y parasimpático se los explico en la última lámina. Aquí es importante que sepamos que del sistema nervioso periférico tenemos dos tipos de nervios. Tenemos nervios que son sensitivos y nervios que son motores. ¿A qué nos referimos un nervio cuando es sensitivo? Bueno, es aquel nervio que simplemente se encarga de llevar la sensación, lo que sea que esté sintiendo, hacia el sistema nervioso central. Esa vía también se llama aferencia, es decir, va hacia el sistema nervioso central. En este caso representado por la médula espinal. Pero también tenemos nervios que son motores. ¿Qué significa eso? Que son aquellos nervios que traen más bien información del sistema nervioso central para yo ejercer una acción. Entonces no es lo mismo la vía nerviosa que lleva información al sistema nervioso central, que eso es una aferencia, va al sistema nervioso central, o una vía que más bien viene del sistema nervioso central para hacer una función, y eso sería una eferencia. Es por eso que lo aferente decimos que es sinónimo de sensitivo y lo eferente decimos que es sinónimo de motor. ¿Okay? Estos son puntos que son importantes saber. Entonces vean ustedes aquí las subdivisiones del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Al simpático, que también lo llamamos división toracolumbar, lo explicaremos muchísimo en la serie de videos del sistema nervioso simpático que está en el canal. Vean como lo que se encarga de inervar es puras vísceras, puros órganos, que son las cosas que yo no puedo controlar a voluntad. Y el sistema nervioso parasimpático, llamado también división cráneo-coxígea, también inerva las mismas vísceras, pero con funciones generalmente antagónicas al sistema nervioso simpático. Esto es algo complejo de entender, sin embargo, como les digo, lo desarrollé en videos aparte para que puedan tener una comprensión mayor. Esto fue entonces todo el video del sistema nervioso en general. No olvides suscribirte al canal, dale like al video si te gustó y puedes buscarme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315.